Recordamos esta semana las invasiones inglesas. Precisamente en junio de 1806 desembarcó en las costas de Quilmes el general William Carr Beresford, un joven y ambicioso hombre de 37 años. Tenía un buen ojo para elegir el lugar de desembarco. En realidad tenía un solo ojo. El otro lo perdió en alguna batalla. Desde esa ubicación no le costó gran trabajo llegar a la aldea de Buenos Aires. Hoy en día el recorrido del colectivo 22 hace el recorrido Quilmes, Ciudad de Buenos Aires, pasando casi por los mismos lugares por los que entraron las tropas inglesas. Buenos Aires en 1806 era una ciudad con calles de tierra, casas bajas, mucha mugre y sin mucho rock and roll. Con 1.600 efectivos entró y se quedó por 46 días esperando refuerzos que nunca llegaron. La gente bien de la ciudad lo trató con mucha delicadeza. Era muy goloso el señor Beresford y cuando le sirvieron unos dulces en una fiestita que se dio en su nombre, aprovechó también a quedarse con las bandejas de plata. En esa época, tanto alemanes como ingleses trataban a los españoles como negros por su tez más oscura. Por ejemplo, en ese año, 1806, el músico Beethoven ya tenía 36 añitos y en su familia le llamaban el español por su tez más oscurita. Estos ingleses de su Real Majestad pensaban que venían de paseo. Sus espías les habían dicho que acá todo era más o menos un caos. La plata venía de otro lado, del norte, de las minas de Bolivia, bajaban en mulas cargamentos de plata rumbo a España. Los ingleses despreciaron la pequeñez de esta aldea y pensaban que los iban a recibir bien. Los chinos tienen un refrán: tu enemigo es una hormiga, pero trátalo como si fuera un elefante. De paso les digo un secreto: entre los artilleros ingleses venían algunos chinos que los utilizaban para mover los cañones. En la vida espiritual también no debemos menospreciar las cosas pequeñas. Son las pequeñas zorras las que arruinan los viñedos, dice Cantares 2:15. Fue una pequeña quijada de asno usada por Sansón la que mató montones de filisteos. Fue una pequeña vara la que usó Moisés para abrir el Mar Rojo. Fueron 3 panes y 2 peces los que multiplicó Jesús. Fue una pequeña onda y una piedra la que usó el petizo David para vencer a Goliat. Todos los ejemplos que pusimos tienen algo en común. El objeto es pequeño, pero el que lo pone en marcha es Dios. Detrás de Moisés, de David, de Sansón. En el libro de Eclesiastés nos habla de una pequeña locura y el mal que puede causar. Alguien dijo alguna vez que a Dios le deben interesar la gente común y corriente porque hizo un montón. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, dice Pablo en 1 Corintios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros nos parecemos más a los conejos de los que habla Salomón que a los leones. Nuestras obras son más parecidas a las frágiles telas de araña que a los grandes castillos de los reyes. Nuestra identidad está en Jesús, no en nuestros títulos, empresas o grandes iglesias o ministerios. Nos gloriamos en Jesús y no en lo que pensamos que somos, lo que tenemos, quién fue nuestro tatarabuelo o mi glorioso apellido. Al menos eso debemos hacer. Este hermoso pasaje de Proverbios 30 te puede hacer pensar. Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de reyes. Que Dios te bendiga. Cuando entraron los ingleses a Buenos Aires, lo hicieron en fila para aparentar más número de soldados de los que eran, porque les habían hecho creer a los porteños que eran 4.000, cuando en realidad eran 1.600 soldados. En su marcha hacia el fuerte, lo que hoy es la Casa Rosada, la última compañía del famoso Regimiento 71, al mando del capitán John Paley, se detuvo frente a la casa de los Gómez y Farías. De pronto, ante la vista de los soldados, se abrió la puerta y una figura inmensa apareció en el vano. Era un negro de nombre Braulio, vestido a lo paisano, chiripá corto, ceñido con faja pampangosta, botas de potro, tirador con rastra de plata y boleadoras a la cintura. Estaba en cabeza con su crin crespa
esquilada corta, cubriendo el busto con una camiseta oscura arremangada en los brazos que surgían como dos medios postes de jacarandá. En el cuello un gran pañuelo y colgado al brazo un poncho. En cada mano llevaba un trabuco y al cinto un gran facón de cabo de plata. No pasó más de un instante y se escuchó el martillar de los fusiles prontos para ejecutarlo. Sin embargo, el capitán Paley alzó su mano para detener a los soldados. Entonces, el joven soldado Patrick Ireland saltó rápidamente y se enfrentó al negro con la bayoneta desenfundada. El esclavo dejó los trabucos en el suelo, envolvió uno de sus brazos con el poncho y desenvainó el facón. Cuando el inglés atacó, el negro logró dar un tajo en la muñeca, haciendo que el sable volara por el aire. Con tranquilidad envainó y como si fuera una pluma levantó al soldado cuyos huesos fueron a dar contra el poste de la acera en la que se ataban los caballos. Todavía enfurecido, el negro saltó sobre su adversario, dispuesto a ultimarlo, cuando desde una de las ventanas se oyó el grito desesperado de una de las niñas de la casa, Bartola, que le pedía a Braulio que no matara al soldado. El soldado Patricio Ireland se quedó en la casa hasta recuperarse. Era irlandés y católico, que no era poca cosa para las familias de entonces. Lo atendió un médico llamado Cosme Argerich. Cuando los ingleses capitularon, muchos quedaron presos. Patrick quedó preso en los Pagos de San Antonio de Areco, donde la familia Gómez tenía una estancia. Bartola Gómez y Patrick terminaron casándose, y cuenta la leyenda que al primer hijo le pusieron de nombre Braulio, como el esclavo, que ya era libre en ese entonces. Él castellanizó su nombre y apellido. De Patrick Ireland pasó a llamarse Patricio Islas. El matrimonio se quedó a vivir en San Antonio de Areco. En ningún momento imaginó este soldado que cruzaría el mundo para atacar a una aldea perdida en América del Sur y que encontraría su amor aquí y además se quedaría a vivir. Dice la Biblia en Mateo 1:5, Salmón engendró a a Boaz. Rahab había sido la que se salvó de la destrucción de Jericó. El matrimonio de Salmón y Rahab es quizá uno de los más ilustrativos de que cuando una pareja se une, el pasado de ambos debe quedar desterrado para siempre. Ella era una prostituta que ayudó a 2 espías hebreos que habían sido enviados a reconocer la tierra de Jericó, y con ese acto salvó su vida y la de su familia, según nos relata el libro de Josué. El Nuevo Testamento recuerda a esa mujer por su fe. Casi 40 años habían pasado desde que Faraón había sido destruido en el Mar Rojo, y ella había creído fielmente que Dios estaba con su pueblo. A pesar de su escandalosa vida, ella tuvo fe, y cuando se incorporó al pueblo de Dios, conoció a Salmón, un descendiente directo de Abraham, el padre de la fe. Esta pareja es una muestra fehaciente que el pasado, por más escandaloso que sea, por más difícil que haya sido o por más traumático, debe hacerse a un lado para vivir en paz y armonía con nuestra pareja. A Salmón no le importó lo que su esposa había sido, lo importante era lo que sería para él. Que Dios te bendiga. Pocos días después de la toma de la ciudad de 1806, la sociedad porteña pareció volver a la normalidad y les dio un trato cortés e incluso amable a los invasores. Los oficiales ingleses fueron distinguidos por las principales familias de la ciudad y se los veía del brazo por las calles con las chicas Marcó, las chicas de Escalada, las chicas Zarratea. Como Patrick Ireland contábamos ayer, muchos quedaron prendados de la belleza de las jóvenes porteñas, a quienes Alexander Gillespie, que era otro de los oficiales que se quedó acá y se casó, escribió: el bello sexo es interesante, no tanto por su educación como por su modo de hablar agradable, una conversación chistosa y las disposiciones más amables. Era invierno cuando nos adueñamos de Buenos Aires. Durante esa estación se daban tertulias o bailes todas las noches en una u otra casa. Allí acudían todas las niñas del barrio sin ceremonia, envueltas en sus largos mantos.
Otro de los oficiales deslumbrados fue el ayudante de campo del general, fue el señor James Kennett. Sucedió una noche durante una de las tertulias a las que asistió junto a su general. Allí conoció a Mariana Sánchez Barreda, y tal fue su fascinación por la joven, a quien no podía dejar de mirar ni por un instante, que hizo que Beresford, al advertir la situación, exclamara ante las madres de las muchachas presentes: «Señoras, sus divinas chicas están ayudando a mis oficiales a levantar el cielo». Seguramente en las semanas que siguieron, James y Mariana se encontraron en varias reuniones. Cada día, mientras la muchacha pensaba en el apuesto ayudante, este no dejaba de observar si en los puestos de la Recoba, donde vendían carne, que dividía la encharcada hoy Plaza de Mayo, podía divisar la figura de su amada. Pero el 12 de agosto llegó, y con él el ingreso arrollador en la ciudad de las tropas nacionales reunidas por Liniers y Pueyrredón para combatir al invasor inglés. El general Beresford, al darse cuenta de que la resistencia se hacía imposible, ordenó que su regimiento 71 se colocara en la Recoba. Él y el capitán Kennett se ubicaron debajo del arco central. Allí, en pocos minutos, el oficial recibió una bala que le atravesó el corazón y falleció de inmediato. Luego de una semana de vencido el ejército inglés, Mariana advirtió que junto a la reja de su ventana había unos versos de amor que James había escrito con un cortaplumas. Entonces le pidió a un esclavo que, con sigilo y cuidado, arrancara el pedazo de reboque y luego lo guardó celosamente en un antiguo cofre de plata. En él, tiempo después, colocó una placa que evocaba el otro lado de la invasión: recuerdo del noble amigo J.K., muerto el 12 de agosto. En Cantares 8.6, la primera parte dice: «Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo». Utilizando esta ilustración fuerte de un sello, la doncella habla a su amado pidiéndole que reconozca la permanencia de su compromiso. El amor del matrimonio debiera ser como un sello, en el sentido de que un sello habla de permanencia, pertenencia y seguridad. Un autor dice: «Su amor es tan pleno y tan fuerte que ella quiere que su posesión mutua de cada cual sea tan duradera como la vida». Es una fuerte demanda poética de hasta que la muerte nos separe. Sigue diciendo el texto: «Porque fuerte es como la muerte el amor». La doncella consideraba que el amor era como la muerte en su permanencia y fuerza. La muerte es lo suficientemente fuerte para hacer que cualquier hombre responda hacia ello. El amor es mucho de lo mismo, y la fuerza del amor romántico es aún más poderoso que muchos hombres fuertes, Sansón, por ejemplo. Duros como el Seol, dice el texto, duros como el Seol los celos. Es difícil el saber si esto tenía un sentido de significado positivo o negativo. Hay unos celos que son buenos y apropiados en la relación del matrimonio, y hay otro aspecto de los celos que son corrosivos y destructivos. En el contexto es más bien que esto habla del deseo implacable para una apropiada unidad, la cual no se puede romper por un competidor romántico. Debiéramos de tener los celos en nuestro corazón en cuanto a nuestro amor para Jesús, odiando aquello que pudiera interponerse entre Él y nosotros. Él ciertamente tiene ese celo hacia nosotros. El pastor Spurgeon dijo alguna vez: «Cuando sea que el amor absorba el corazón, los celos guardarán el objeto del afecto. Solamente deja que ocurra una provocación y algo de los celos seguramente aparecerán». Tu amor por Cristo, sigue diciendo, especialmente está falto del sello genuino si jamás se ha despertado el celo por la malicia de los enemigos y la infidelidad de los amigos que profesan ser de nuestro Señor. Muchos cristianos en estos días tienen un tipo de amor que es aficionado a lo fácil y está muy lleno de compromisos como para encender los celos en su interior. Que Dios te bendiga. Mucho se ha escrito del heroísmo de los porteños en las jornadas de la Reconquista en 1806, pero poco se sabe que ese día, mientras los ingleses se rendían, se había producido el combate más extraño que podía realizarse en aquella época. Conocemos batallas navales desde tiempos inmemoriales, pero seguro que usted nunca escuchó que se pueda abordar un barco a caballo. Solo un gaucho argentino con un caballo puede hacerlo. Un cadete de 21 años llamado Martín guió a unos gauchos en una carga de caballería y abordaba y sometía a los ocupantes de un buque de guerra. Ese cadete provenía de una provincia que ni siquiera tenía mar. Era una provincia mediterránea donde no se conocían ríos tan amplios como el Río de la Plata.
Ese cadete, bautizado como Martín Miguel de Güemes, padecía de hemofilia, lo que significaba que cualquier herida podría significar la muerte. Años después, ya como general, lucharía contra los españoles para expulsarlos de lo que hoy es la nación argentina. La historia oficial lo ha tratado mal, pero esa es otra historia. Cuando se produjo la invasión, el joven cadete salteño fue enviado en una misión especial a la ciudad de Córdoba. Pero cuando el virrey Sobremonte se enteró de la patriada de Liniers, que estaba viniendo desde Montevideo con un ejército y llegaría a las costas de San Fernando, le pidió que le llevara un mensaje secreto al francés y que fuera a la máxima velocidad posible. El cadete, que partió de la estancia La Candelaria a casi 800 kilómetros de Buenos Aires, realizó el trayecto en unos sorprendentes 2 días a matacaballo, lo que en carro se tardaba un mes. Así, el 12 de agosto de 1806, el mismo día que los ingleses se rendían en tierra, un muchacho moreno de ojos de pólvora combatía contra los ingleses en la ribera del río al mando de una partida de caballería. Se podría decir que vencimos a los ingleses en tierra y agua. Una vergüenza completa para los soldados de su Real Majestad. Desde el río, el buque inglés Justina azotaba con sus cañones a las tropas criollas que querían acercarse al fuerte, lo que hoy es la Casa Rosada. Lo querían hacer por la costa o por las calles cercanas. El barco había peleado con fiereza con sus 26 cañones y sus más de 100 tripulantes entre oficiales y marineros. Pero el río traidor les jugó una mala pasada. Una bajante repentina hizo que la nave encallara a pocos metros de la costa. Enterado de esto, el general Liniers, que comandaba la resistencia porteña, se dirigió a Güemes y le ordenó que al frente de un escuadrón de húsares de la caballería de Pueyrredón siguiera al barco desde la costa. Pero Martín y sus gauchos se salían de la vaina por atacar a los invasores. Contrariando la orden de sus superiores, miró a sus soldados y la sonrisa de sus compañeros de guerra lo envalentonaron. En ese momento tomó las riendas, taconeó a su caballo y enfiló hacia el río al grito de carga. Sus soldados lo siguieron envueltos en un grito que dejó pasmados a los tripulantes de la nave. Los caballos se enfrentaron al río color marrón bufando y relinchando, mientras sus jinetes disparaban sus armas, blandían sus cañas tacuaras y sables en mano y desde la Justina devolvían el fuego. Güemes y los suyos llegaron hasta el buque atacándolo por todos los flancos y sucedió lo imposible. El capitán del barco inglés levantó un trapo blanco en señal de rendición. Martín ordenó el alto al fuego y abordó la nave para hacerse cargo. Los ingleses entonces descubrieron que habían perdido la batalla a manos de un jovencito alto moreno de ojos profundos que hablaba con un acento extraño. Para esos jinetes que realizaron el bizarro abordaje, el río color de león había sido el campo de batalla más movedizo que habrían de conocer. En la actualidad, esas aguas cruzadas por gauchos a caballo capitaneados por Güemes ya no son más aguas. El lugar que cubría ha sido ganado al río. Es tierra firme y en ese punto geográfico en que el prócer conquistó un trofeo, hoy se yergue una torre anteriormente denominada de los ingleses, frente al Hotel Sheraton en Retiro, Buenos Aires. Hoy se la denomina a esa torre de Malvinas, que es réplica de la Torre de Londres. Recién en el año 2019 se puso una placa en ese lugar para recordar esa batalla. Se la conoció como la Batalla Imposible. En el libro de Josué también vemos un río que se abrió. Estoy terminando de escribir un comentario del libro de Josué y creo que lo más interesante para mí está en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Y dice, y fíjate las palabras, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. Era un cruce imposible. El río bajaba desbordado en esa época. Estoy seguro que los judíos estuvieron tentados a decir a Josué, ¿podrías hacer que se abra el río? Moisés nos abrió un mar rojo mucho más grande. Entonces sabremos que el Señor está con nosotros. Estaremos entonces felices de entrar. Pero no, primero tenían que mojarse los pies. El río Jordán iba a descender cuando los sacerdotes pusieran los pies. Lea atentamente el versículo 15. En el mar rojo no necesitaron fe, solo ver que el mar se abriera. Aquí Dios les dijo que tendrían que poner los pies y mojarse. Güemes conquistó un barco, Josué una ciudad como Jericó. ¿Qué conquistaremos nosotros si tenemos fe? En este momento Dios te está llamando. Si Jesucristo está hablando a tu corazón,
Te pide que no le des la espalda, que le permitas hacer algo por vos. Pensá que en este momento las aguas de tu Jordán se han recogido y te han dejado un camino abierto para cruzar al otro lado, al lado donde hay esperanza de mejor vida, junto a Jesucristo. Cruzar el Jordán no es cruzar al cielo. Aquí la tierra prometida no es el cielo, como muchos predican. En el cielo no se lucha contra otros enemigos como en Jericó. Cruzar el Jordán es aprestarse para la batalla. Hermanos, cuando Jehová aparta las aguas del Jordán, nos muestra el camino que lleva a la vida distinta, a una vida con abundancia de buenos frutos. Jesucristo te dice: ven con esta pesada carga que te agobia y te hace sentir mal. Trae tu piedra y colócala a mis pies. Él está en medio de tu Jordán. Te aseguro que una vez que sueltes esa carga te vas a sentir más liviano, porque vas a dejar atrás tu pecado que te está agobiando y desesperando. Esforzate y sé valiente. Deshacete de ese peso que cargas como esclavo de la droga o del alcoholismo, del maltrato conyugal, del odio, del rencor, del consumismo y muchas otras cargas alojadas en tu corazón que vos y solamente Dios sabe. Las aguas de tu Jordán ya no son tan fuertes, se han apartado, haciendo camino para que vengas a sus pies con fe. No pierdas esta oportunidad. Jesucristo quiere salvarte y te da una mano con tu carga. Que Dios te bendiga. Terminamos hablando esta semana de las invasiones inglesas y les voy a hablar del Regimiento 71, conocido también como el Highland Light Infantry, cazadores escoceses. Era una de las tropas de élite más reconocidas del mundo en aquella época. El regimiento fue fundado en 1758. Sus oficiales, que pertenecían a las principales familias de Escocia, eran hombres especialmente escogidos por su preparación y valentía. Su lema era siempre vencer, jamás vencido. Y nada hacía suponer que esa vez sería diferente. Conocían el terreno, tenían la experiencia y se enfrentaban a un ejército desorganizado y tachado de cobarde por los ingleses. El famoso regimiento había peleado en la India, en Egipto, en Sudáfrica. Luego de ser derrotado aquí, el mismo general Beresford y el Regimiento 71 pelearon contra Napoleón en España, Portugal y en la mismísima batalla de Waterloo, donde Napoleón quedó definitivamente derrotado. Las 4 banderas del Regimiento 71 están todavía colgadas en la Basílica de la Iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires. En la segunda invasión, en 1807, el comandante Dennis Pack del Regimiento 71 regresó expresamente a recuperar las banderas. En la primera rendición le hicieron jurar que nunca levantaría las armas contra Buenos Aires, pero su ambición pudo más. Fue en esa basílica donde se atrincheraron los ingleses y donde volvieron a rendirse por segunda vez en 1807. Jamás fueron devueltas esas banderas. Para un regimiento en la antigüedad, sus banderas eran un símbolo de su identidad. Me han dicho que hoy en día, cuando el Regimiento 71 desfila frente a la reina de Inglaterra, lo hace sin sus banderas, para que no olviden la vergüenza de haber sido derrotados. Además, en cada desfile, los soldados del regimiento, al llegar delante de la reina, deben bajar su vista como un símbolo de vergüenza pública. 1 Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo que Juan está diciendo se refiere al compañerismo. Permanecer en el Señor es vivir en compañerismo con Él. Permanecer en Él significa tener comunión con Él. El cristiano debería vivir en expectación de una inminente venida de Cristo. Si viviéramos así, nuestras prioridades serían diferentes, nuestras reacciones, nuestras acciones. Si fuéramos conscientes de que en cualquier momento puede presentarse el Señor. Hay muchas personas que están hablando en cuanto a la venida de Cristo y se emocionan en cuanto a esto, pero por cierto que puede ser una situación embarazosa. Si ellos no tienen ninguna confianza en Él, van a pasar vergüenza ante Él cuando venga. ¿Por qué? A causa de sus vidas. El Señor Jesucristo dijo: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ellos van a estar buscando su recompensa y algunos descubrirán que no tienen ninguna. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:15, si la obra de cada uno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Algunos van a ser salvos como por fuego, sus obras serán consumidas por el fuego porque solo han sido heno y hojarasca. Es importante tener una vida que honre al Evangelio.
Lo que dijo Juan acá es lo mismo que había dicho Pedro, que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas, y que una doctrina verdadera y una vida verdadera van juntas también. De vez en cuando uno oye que algunos líderes religiosos caen, tienen problemas porque se los culpa de adulterio, porque han tomado dinero que no es de ellos. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva a una falsa forma de vivir, mientras que la doctrina verdadera lleva a una forma de vivir verdadera. No hay nada que pueda afectar su vida tanto como el conocimiento de que usted puede estar en la presencia de Cristo y rendir cuentas de lo que ha hecho. Debemos recalcar que el asunto de la salvación ya está arreglado porque nosotros estamos en su presencia como sus hijos, y no es asunto si estamos salvos o perdidos, sino que es asunto de si vamos a recibir o no una recompensa, si vamos a recibir o no un reconocimiento. Habrá algunos que no van a recibir recompensa. El versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es la prueba que se hace para saber si un líquido o un material determinado es genuino o no, y el resultado es exacto cada vez que se aplique. La palabra de Dios es la prueba verdadera. En efecto, lo que Juan estaba diciendo es que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos salen a su Padre. Si no salen como su Padre es porque no son hijos del Padre. Es así de sencillo. Nosotros no somos un regimiento, ni podemos decir que jamás vamos a ser vencidos, pero portamos una bandera que nunca nos quitarán. Esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. Vivamos en ella para no tener que bajar la vista ante la venida de Cristo. Que Dios te bendiga.